La última voz que alguien escucharía de David Chen crujió a través de una señal celular débil, llena de la aspiración ansiosa de un hombre parado en el borde de un sueño. Se encontraba en el comienzo del sendero, el denso dosel de los Apalaches de Virginia como una pared oscura y viviente ante él, el aire espeso con el aroma de tierra húmeda y pino. Su mochila, un monumento a la preparación meticulosa, descansaba pesada y lista en sus hombros, cada correa ajustada, cada bolsillo contabilizado. Era un hombre que no dejaba nada al azar. Su equipo un testimonio de meses de investigación y planificación obsesiva. Habló de la sección que tenía por delante, un tramo remoto y notoriamente accidentado del sendero de los Apalaches que lo había llamado durante años. Esta era la etapa final de su caminata completa, la culminación de un objetivo de toda la vida que lo había visto atravesar estados, sus botas desgastándose con cada milla de su viaje hacia el norte. Su voz era un zumbido firme y confiado contra el telón de fondo de insectos que chirrían y hojas que susurran, detallando sus depósitos de comida calculados y planes de purificación de agua. Era un hombre con completo dominio de su destino, un maestro de su entorno. Sin embargo, entretejido en su monólogo práctico había un hilo de algo más, un cambio sutil en el tono de planificador confiado a narrador intrigado. Mencionó casi como una reflexión tardía las extrañas adendas locales que había escuchado en el último pueblo somnoliento por el que había pasado. Susurros de veteranos en una tienda general polvorienta sobre estos bosques particulares, cuentos no de osos o clima severo, sino de luces extrañas vistas profundamente en el bosque en noches sin luna y voces tenues y desencarnadas, llevadas por el viento. Historias descartadas como folclore pero contadas con una extraña y persistente inquietud. Se rió el sonido metálico y distante por el teléfono, un hombre racional reconociendo lo irracional, pero el contarlo se quedó en el aire lleno de estática mucho después de que dijera adiós, una pieza final e inconsciente de presagio de un hombre que creía estar preparado para cualquier cosa que la naturaleza salvaje pudiera arrojar. El silencio que siguió a la última llamada de David Chen se extendió de horas a días, un vacío donde debería haber estado su voz. Su familia, acostumbrada a sus comunicaciones puntuales, sintió el primer goteo frío de terror en el tercer día. Para el quinto se había convertido en una inundación de pánico, una certeza de que algo estaba terriblemente mal en el vasto silencio verde de las montañas. La llamada a las autoridades se hizo con manos temblorosas, las palabras excursionista desaparecido sonando tanto surrealistas como devastadoramente finales. Los equipos de búsqueda y rescate se movilizaron con sombría eficiencia. Su llegada al inicio del sendero, un marcado contraste con la emoción solitaria de David días antes. El aire, una vez lleno de la promesa de aventura, ahora estaba espeso con el zumbido determinado de motores y las voces bajas y serias de voluntarios coordinando patrones de cuadrícula. Se extendieron a lo largo de la sección remota del sendero de los Apalaches, una ola de chalecos naranjas y caras determinadas empujando hacia los bosques profundos. Se movían con una precisión metódica, sus ojos escaneando la maleza por cualquier signo de perturbación, un trozo de tela, una pieza de equipo caída, una huella donde no debería haber ninguna. Pero el bosque no entregó nada. El sendero estaba prístino, un camino bien transitado que no contaba nuevas historias. David Chen, un hombre tan meticulosamente preparado, había aparentemente desaparecido sin dejar rastro. No había ramas rotas señalando una caída, no había marcas de raspaduras de una lucha, no había campamento abandonado. Era como si la tierra misma se hubiera abierto y lo hubiera tragado entero, dejando atrás solo los pinos susurrantes y la belleza opresiva e indiferente de la naturaleza salvaje. Los investigadores se extendieron a refugios y pueblos del sendero cercanos, mostrando la fotografía de David a cualquiera que quisiera mirar. Un puñado de compañeros caminantes recordaban al hombre amigable y bien equipado con la mochila organizada. Recordaban intercambios breves y agradables en refugios, una comida compartida, una discusión sobre las condiciones del sendero. Pero sus recuerdos terminaban ahí. Nadie había visto nada inusual. Nadie había notado a alguien siguiendo. Era solo otra cara en el largo camino hacia el norte, hasta que no lo fue. La falta de evidencia era en sí misma una especie de evidencia, apuntando hacia un misterio sin punto de partida. Mientras las semanas se derramaban unas en otras, la búsqueda masiva que agotaba recursos comenzó a disminuir. La conclusión oficial fue una paradoja desgarradora. Una persona desaparecida sin pistas, un caso que se enfrió antes de haberse calentado realmente. 15 años de estaciones habían suavizado los bordes afilados del dolor para la familia Chen,
cubriendo la memoria con un dolor silencioso y perdurable. El archivo oficial del caso de David Chen había sido archivado desde hacía mucho tiempo. Una carpeta de fotografías desvaídas y declaraciones de testigos, en un gabinete de otras tragedias frías. El sendero de los Apalaches continuó su ciclo eterno. La sección donde había desaparecido ahora solo otro tramo de camino para una nueva generación de excursionistas. Su secreto mantenido firmemente por las montañas antiguas e indiferente. No fue un excursionista, sino la oscuridad profunda y paciente de la tierra lo que finalmente cedió su verdad. Un equipo de espeleólogos experimentados, atraídos por la red de minas de carbona, abandonadas que perforaban la geología de la región, había pasado un fin de semana mapeando pasajes no cartografiados. Sus linternas frontales cortaron haces a través del negro absoluto, iluminando paredes de roca dentada y los restos fantasmales de viejos soportes de madera. El aire era frío y quieto, pesado con el olor de piedra húmeda y siglos de polvo sin molestar. En un túnel estrecho y lateral, lejos de cualquier entrada conocida, un haz de luz cayó sobre una forma que no era roca, era un revoltijo de nylon azul desvaído, medio enterrado en limo y escombro. Mientras se acercaron, la forma se resolvió en el esqueleto de una mochila, su tela quebradiza con la edad. Junto a ella, parcialmente oculto, yacía una dispersión de huesos, la arquitectura silenciosa y dura de una forma humana dispuesta en una pose final y reposada. La escena era de quietud profunda y solitaria. Con manos cuidadosas y reverentes, extrajeron la mochila. Su contenido, aunque húmedo y mohoso, estaba notablemente preservado por el ambiente fresco y consistente. Entre ropa de repuesto y envolturas de comida vacías, sus dedos se cerraron alrededor de un cuaderno encuadernado, su cubierta de cuero rígida pero intacta. Abriéndolo, vieron páginas llenas de una escritura prolija y precisa, la tinta ligeramente borrosa en lugares pero aún legible, la fecha en la primera entrada y el nombre escrito dentro de la cubierta. David Chen envió una sacudida de reconocimiento sombrío a través del grupo. Empacaron todo cuidadosamente y hicieron el ascenso sombrío de vuelta a la superficie para llamar a las autoridades. La identificación, cuando llegó, fue una formalidad clínica. Los registros dentales confirmaron lo que la cubierta del diario había sugerido. Los restos eran los de David Chen. Las noticias trajeron un cierre doloroso y largamente esperado a su familia, el no saber finalmente reemplazado por una certeza devastadora. Sin embargo, con ese cierre llegó un torrente de nuevas preguntas inquietantes. La mina estaba a millas del sendero de los Apalaches. No había signos de lesión en los huesos, ninguna evidencia de un ataque animal o una caída. Simplemente había caminado hacia un hoyo profundo y oculto en el suelo y nunca había salido caminando. El diario, ahora sellado en una bolsa de evidencia, prometía respuestas, pero su misma existencia profundizó el misterio de cómo un excursionista preparado y experimentado había llegado a un final tan inexplicable. El diario yacía en la mesa de evidencia, un testigo silencioso finalmente con voz. Su cubierta de cuero, aunque manchada y endurecida por años en la mina húmeda, fue manejada con una especie de reverencia por los investigadores. Lo abrieron cuidadosamente, las páginas crujiendo con el sonido del tiempo retenido, y la escritura prolija y disciplinada de David Chen lo saludó, un marcado contraste con el caos que su historia pronto desenredaría. Las primeras entradas eran exactamente lo que uno esperaría de un caminante experimentado de senderos largos. Cronificaban millas cubiertas con la precisión de un estadístico, notas sobre patrones climáticos, fuentes de agua, y el desgaste satisfactorio de botas bien usadas. Escribió sobre la soledad profunda del sendero, la forma en que las montañas parecían respirar a su alrededor, y la alegría simple y elemental de una comida caliente al final de un largo día de caminata. Su tono era optimista, confiado, lleno de la energía enfocada de un hombre perfectamente en su elemento. Era una criatura del sendero, su mundo limitado por marcas en árboles y la siguiente cresta que conquistar. Luego, en el tercer día de su viaje hacia esa sección remota, las entradas comenzaron a cambiar. El registro meticuloso de millas dio paso a prosa más contemplativa e inquieta. Escribió sobre una extraña inquietud que se había asentado sobre él cuando se acercaba el anochecer. Una sensación de ser observado desde los bosques profundos que flanqueaban el sendero. Esa noche, describió un fenómeno que desafió su mente racional. Luces suaves y etéreas parpadeando entre los árboles distantes, fuegos fatuos azules y verdes pálidos que bailaban justo más allá del borde de la visibilidad. Trató de descartarlos como hongos bioluminiscentes o un truco de la luz que se desvanecía, pero persistieron, tejiendo patrones en la oscuridad que eran demasiado deliberados para ser naturales. La siguiente entrada, su escritura ligeramente menos controlada, habló de las voces débiles al principio,
eran llevadas por el viento. No exactamente palabras, sino un zumbido melódico y susurrante que parecía llamar. No se parecían en nada a los gritos bulliciosos de otros excursionistas. Esto era algo más viejo. Un canto de sirena tejido desde el mismo silencio del bosque. El pensamiento racional luchó con una curiosidad profunda y primitiva. Contra cada onza de su mejor juicio, la preparación misma que lo definía comenzó a sentirse como una jaula. Las luces se volvieron más brillantes. Los susurros más distintos, prometiendo maravilla, prometiendo secretos que el sendero bien transitado nunca podría ofrecer. La entrada final de ese día fue breve, sus letras presionadas firmemente en el papel como si fueran escritas con una mano temblorosa. Había tomado su decisión, dejando su mochila prolija y ordenadamente escondida junto al sendero. Un gesto final y fútil al mundo lógico que estaba dejando atrás, había salido del camino. Se empujó a través de la maleza que se aferraba a su ropa, siguiendo las luces relucientes que retrocedían justo adelante de él. Siempre justo adelante, llevándolo más profundo hacia un mundo crepuscular de árboles que se espesaban y quietud extraña y no natural. El bosque se cerró detrás de él, borrando su paso. Por horas caminó, impulsado por una compulsión que ya no podía nombrar, hasta que tropezó hacia un pequeño claro rocoso, y allí, oculta detrás de una cortina de vides espinosas y roca que se desmoronaba, había una boca negra en la ladera de la colina, una entrada de mina, olvidada por mapas y hombres esperando. El descenso hacia la mina fue un viaje hacia otro mundo, una lenta deglución por la tierra. La pluma de David describió la transición con una mezcla de asombro y aprensión, la última astilla de luz del día encogiéndose a una moneda, luego a un pinchazo, antes de desvanecerse por completo. Su linterna frontal se convirtió en su sol, su haz un cono frágil de iluminación que captó las paredes talladas toscamente, relucientes con humedad y veteadas con líquenes extraños y fosforescentes que emitían un resplandor extraño y verdoso. El aire se volvió espeso y fresco, llevando los aromas antiguos de roca húmeda y hierro, un marcado contraste con los vientos perfumados de pino del mundo arriba. Había caminado por lo que se sintió como una hora, el túnel inclinándose suavemente hacia abajo, cuando aparecieron los primeros signos de vida, no vida animal, sino humana. Una luz de fuego tenue y parpadeante se reflejó lejos adelante, y el murmullo bajo de voces lo alcanzó, no el zumbido susurrante que lo había atraído, sino el sonido sólido y comunal de personas reunidas juntas. Mientras rodeó una curva, el túnel se abrió hacia una caverna vasta como una catedral. Docenas de pequeñas viviendas construidas de piedra apilada y madera salvada se aferraron a las paredes de la caverna o se agruparon alrededor de una fogata central. La gente se movía en las sombras, sus formas suavizadas por la luz del fuego, sus caras volviéndose hacia él con una curiosidad unificada y silenciosa. No se apresuraron hacia él ni mostraron alarma. En cambio, un hombre mayor con una cara profundamente arrugada y ojos que mantenían la oscuridad de la mina se adelantó. Su acercamiento fue lento, deliberado, sus manos abiertas y vacías en un gesto de paz. Habló, pero las palabras fueron una corriente gutural y melódica diferente a cualquier idioma que David hubiera escuchado alguna vez, un dialecto formado por generaciones en los pasillos de piedra que hacían eco. A pesar de la barrera lingüística, la intención del hombre era clara. Bienvenido. Hizo un gesto para que David lo siguiera, llevándolo al fuego donde otros hicieron espacio. Una mujer le ofreció un cuenco de madera tallado lleno de un guiso humeante y fragante de hongos y tubérculos desconocidos, y una taza de agua fresca y dulce extraída de un manantial subterráneo. Lo miraron comer con interés silencioso e intenso. Su ropa era un mosaico de lana casera y cuero desgastado, funcional y eterno. Sus ojos, reflejando la luz del fuego, mantenían una quietud profunda, una paciencia nacida de una vida desconectada del ciclo frenético del sol. Cuando concluyó la comida, el anciano comenzó a hablar nuevamente, su voz áspera tejiendo una historia para su huésped. Señaló a David, luego a la entrada del túnel alta arriba, e hizo un gesto amplio que abarcó todo su mundo. La palabra que usaron para él, repetida por otros en tonos reverentes, era inconfundible en su significado elegido. Creían que su llegada no fue un accidente sino un cumplimiento, una señal de la montaña de que pertenecía con ella. La fascinación floreció dentro de David, eclipsando temporalmente su desorientación. Escribió sobre sus pinturas de cuevas intrincadas que cronificaron su historia, sobre su conocimiento de la geología y ecología de su reino sin sol, sobre su existencia gentil y común. Compartieron más historias a través de pantomima y canción, su dialecto extraño tejiendo un tapiz de mito alrededor de su fuego, una cultura preservada en ámbar profundamente bajo el suelo del bosque. Por unas pocas horas fugaces, documentadas en escritura cuidadosa, David Chen no fue un excursionista perdido sino un huésped honrado, cautivado por el misterio profundo de esta familia oculta,
totalmente inconsciente de que su hospitalidad era la primera barra de una jaula hermosa e inescapable. La maravilla inicial que había llenado las entradas del diario de David comenzó a cuajar en un terror lento y reptante. La hospitalidad de la comunidad, una vez una maravilla, ahora se sentía como una actuación cuidadosamente construida. Cada comida compartida e historia murmurada, un hilo en una red en la que no sabía que estaba siendo tejido. Su primera pista llegó sutil. Después de un periodo de descanso, había recogido sus pocas pertenencias con una sonrisa educada, haciendo gestos hacia el túnel que llevaba de vuelta al mundo arriba. La reacción no fue de comprensión, sino de confusión gentil y unificada. El anciano que lo había recibido simplemente sacudió la cabeza, su expresión una de tristeza profunda, como si David hubiera sugerido algo tanto imposible como profundamente trágico. Lo intentó nuevamente al día siguiente, y al siguiente. Cada intento fue recibido con la misma resistencia suave e implacable. No gritaron ni amenazaron, no blandieron armas ni bloquearon su camino con fuerza. En cambio, lo rodearon, sus cuerpos formando una pared viviente y silenciosa. Sus ojos, una vez llenos de calidez curiosa, ahora mantenían una intensidad vigilante y paciente. Lo guiarían de vuelta al fuego central con toques gentiles en sus brazos, su idioma extraño y melódico ofreciendo consuelo que se sentía como una sentencia de prisión. Hablaron la misma frase una y otra vez, las palabras ahora escalofriantemente claras en su significado. Eres elegido, debes quedarte. Comenzó a entender su sistema de creencias, armado desde sus historias en pantomima y los pocos conceptos que pudo captar. Eran los guardianes de la tierra profunda, y su existencia era un secreto sagrado. Un forastero que los encontraba, que era llevado por las luces de la montaña hacia su santuario, no era un visitante sino una llegada, era un pacto antiguo, una ley tan fundamental para ellos como el giro del planeta. Dejarlo irse sería arriesgar todo su mundo, traicionar a la montaña que lo refugiaba. Su presencia ya no era suya, era parte de su destino. David documentó su aplicación con el horror desapegado de un periodista. Nunca fueron crueles, pero eran infinitamente vigilantes. Si vagaba demasiado cerca de los túneles ascendentes, un miembro de la comunidad se materializaría desde las sombras, no con agresión, sino con una presencia silenciosa y firme que bloqueaba su camino. Tomaban turnos, su vigilancia un deber de guardia silencioso y rotativo que nunca cesaba. Siempre estaba dentro de la vista de alguien, su libertad reemplazada por una vigilancia benevolente y sofocante. Proporcionaron para cada una de sus necesidades físicas, comida, agua, un lugar cálido junto al fuego, pero lo único que realmente deseaba, el cielo abierto, era lo único que nunca jamás concedería. La mina ya no era un descubrimiento fascinante, era su mundo, y sus paredes se estaban cerrando con cada palabra suave y mirada amable e inflexible. Las páginas del diario comenzaron a reflejar a un hombre deshilacándose en los bordes, su escritura prolija dando paso a una mano más frenética y desigual. El shock inicial de su cautiverio se había endurecido en una desesperación cruda y consumidora. David documentó su primer intento de escape con un desapego clínico que no pudo enmascarar el terror palpitante bajo las palabras. Había esperado la guardia profunda de la noche, cuando el fuego central de la caverna ardía más bajo y la respiración suave y rítmica de la comunidad hizo eco como un mar distante. Deslizándose de su camastro se había movido como un fantasma a través de las viviendas durmientes, su corazón un tambor frenético contra sus costillas. Eligió un túnel estrecho y menos usado que había visto usar a algunos de los miembros más jóvenes para la eliminación de desechos, razonando que podría llevar a un pozo de aire olvidado o una grieta en la piel de la montaña. Por lo que se sintió como una eternidad, se arrastró hacia arriba en manos y rodillas a través del polvo sofocante y la oscuridad total, guiado solo por la esperanza desesperada de una astilla de luz estelar. No encontró ninguna. En cambio los encontró a ellos. Lo estaban esperando justo alrededor de una curva, tres figuras paradas silenciosamente en la oscuridad. Su presencia no enojada sino profundamente triste, como si hubieran sido forzados a recuperar a un niño extraviado. No hablar, simplemente se volvieron y lo llevaron de vuelta abajo, su silencio más aplastante que cualquier reproche. El segundo intento nació de fuerza bruta más que sigilo. Esperó un momento cuando sus vigilantes estaban distraídos por la preparación comunal de una comida y simplemente corriendo hacia el pasaje ascendente principal que recordaba de su primer descenso. Sus pulmones debilitados ardieron en el aire delgado y polvoriento, cada jadeo un desgarro áspero. No llegó lejos. Antes de que hubiera cubierto 100 yardas, manos fuertes lo atraparon desde atrás, no con violencia sino con una firmeza inamovible. Lo sostuvieron hasta que su lucha cesó, hasta que estaba jadeando y derrotado contra la pared de piedra fría. Le trajeron agua y un paño húmedo para su frente sudorosa,
su cuidado una burla amarga de la libertad que le negaba. Cada vuelo fallido fue un golpe que astilló su fuerza y su espíritu. La inhalación constante del aire húmedo y particulado de la mina comenzó a cobrar un precio terrible. Una tos seca y áspera echó raíces profundas en su pecho, una presencia que hacía eco en las cavernas silenciosas y le robó el sueño. Sus entradas ahora hablaban de una fatiga profunda y hasta los huesos que ninguna cantidad de descanso podía curar. De fiebres que llegaban en la noche dejándolo temblando y empapado en sudor. El cuidado de la comunidad se intensificó. Le trajeron tés de hierbas que aliviaron su garganta pero no curaron la enfermedad, y pieles extra para protegerlo de escalofríos que no podía escapar. Vigilaron su declive con una solicitud tierna y desgarradora, secando su frente y asegurándose de que comiera, su devoción absoluta y completamente inflexible. Lo cuidarían, lo consolaran, y se asegurarían de que no le faltara nada dentro de su mundo de piedra, pero lo único que podría realmente curarlo, el aire abierto y limpio del mundo arriba, permanecía para siempre más allá de su regalo, y para siempre más allá de su alcance. La pluma se sintió como una piedra en la mano de David, su peso casi demasiado para sus dedos temblorosos. La página final del diario yacía abierta ante él, un campo blanco y duro esperando las últimas palabras de una historia que nunca había querido contar. La caverna estaba silenciosa excepto por el sonido áspero y húmedo de su propia respiración, una percusión cruel a la quietud del mundo subterráneo. El fuego había ardido bajo, arrojando sombras largas y danzantes que parecían burlarse de la fragilidad de su forma acurrucada en su camastro de pieles. Escribió no de escape, pues esa esperanza había mucho tiempo se había convertido en polvo en su boca. Escribió de aceptación, una rendición amarga y hueca que se había asentado en sus huesos junto con el frío de la piedra infinita. Sus palabras fueron un lamento silencioso, un deponer final de armas contra un destino que no pudo superar. Reflexionó sobre la vida que ahora parecía un sueño de otra vida, la sensación del sol en su cara, el sabor de la lluvia, la libertad sin límites de un horizonte no roto por roca. Escribió sobre su familia, sus caras volviéndose más débiles en su memoria con cada día que pasaba, y esperó con una desesperación que era su último parpadeo de fuego, que no hubieran pasado estos largos años imaginándolo sufriendo. Deseó para ellos la paz de saber, algún día, que su final no había sido de violencia, sino de un desvanecimiento lento e inexorable. Sus pensamientos se volvieron hacia la gente que lo retenía. No quedaba ira en él, solo una tristeza profunda y cansada. No eran monstruos sino guardianes de un secreto terrible y hermoso, unidos por una fe que nunca pudo entender. Su amabilidad había sido real, aun mientras lo enjaulaba. Habían compartido su comida, sus historias, su calidez, y ahora en sus horas finales, mantenían una vigilia silenciosa y respetuosa en el borde de la luz del fuego, sus cabezas inclinadas como en oración por un alma que creían pertenecía a su montaña. La última oración fue un esfuerzo, cada letra una tarea monumental. Garabateó una súplica final en el papel, un mensaje en una botella arrojado a un vasto océano oscuro de tiempo. Esperó que alguien algún día encontrara este registro. Esperó que entenderían, y que la verdad de este mundo oculto y su final pacífico y solitario finalmente sería traída a la luz. La pluma se deslizó de su agarre, rodando silenciosamente en los pliegues de la piel. Sus ojos se cerraron, no en sueño, sino en una liberación final y gentil. El traqueteo en su pecho se calmó. La lucha había terminado. Lo encontraron así en la mañana, acurrucado como si durmiera, su expresión serena. No había lágrimas, pues no lo veían como una tragedia, sino como una completación. Con una reverencia solemne y practicada, prepararon su cuerpo, lo lavaron con agua del manantial sagrado y lo envolvieron en una mortaja limpia y tejida a mano. Lo llevaron profundo hacia una caverna lateral que usaban como catacumba, una ciudad silenciosa de sus ancestros, y lo pusieron a descansar en un nicho en la roca. Lo sellaron con piedras, su cántico una despedida suave y melódica al elegido que había llegado a casa a la montaña. Arriba el mundo continuó, inconsciente de la verdad enterrada en la oscuridad.